¿cómo están alumnos del nivel beta? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos empezando hoy día el cuarto bimestre, ¿no? Ya después de haber terminado con satisfacción estos exámenes finales, vamos a iniciar el último bimestre del año, para el cual los animo a que sigamos trabajando, ¿no? Con la misma responsabilidad, con las mismas ganas, para poder pues terminar este año satisfactoriamente, ¿no? Vamos el día de hoy a iniciar nuestro primer tema del cuarto bimestre, el tema número 17, que se titula Salud y Enfermedad. Vamos a ver cuáles son los puntos más importantes, qué dice la OMS con respecto a esto y cómo podemos prevenir ciertas enfermedades y realizar también el tratamiento si es que fuera necesario. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con nuestro tema número 17, el primero del cuarto bimestre. ¿Qué cosa es la salud? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se llama salud al estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona goce de buena salud, tiene que estar en un buen estado, ¿no? Tres aspectos de ti, ¿no? Tu aspecto físico, tu aspecto mental y tu aspecto social, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tres componentes forman al individuo en su totalidad. En el aspecto físico, por ejemplo, podríamos ver pues que nuestro cuerpo no tenga lesiones, no tenga heridas, no tenga contusiones, moretones, hinchazones, inflamaciones. En el aspecto mental hablamos todo lo que tiene que ver con la mente. ¿Por qué? Porque existen enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión, la psicosis, trastornos, ¿no? Entonces, mentalmente tenemos que gozar una buena salud. Y también en el aspecto social. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas que de repente no se llevan bien con otras, son problemáticas, son negativas? Entonces también afecta a la salud, ¿ya? Ahora, estos tres componentes es fundamental de que tengan un equilibrio. Solamente así vas a gozar de una buena salud. Ahora, ¿qué señales nos van a indicar que nuestro cuerpo no está funcionando bien? Bueno, a esas señales se les llama síntomas, ¿no? Por ejemplo, algunos de los síntomas podría ser la fiebre, el hinchazón, el picor, el dolor, el mareo, entre otros síntomas, ¿no? Dependiendo de qué componente de tu cuerpo se trate, si estamos hablando del aspecto físico, mental o social. Ahora, existen diversos tipos de enfermedades. Para empezar, una enfermedad es la alteración de cualquiera de estos tres componentes. El componente físico, el componente mental o el componente social. Cuando uno de ellos, dos o quizá los tres, se alteran o presentan algún desequilibrio, ya estamos hablando de una enfermedad. Y las enfermedades pueden tener diferentes tipos. Por ejemplo, según el modo en que aparece y su duración, estamos hablando de enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas aparecen de forma rápida, ¿no? Y además duran poco tiempo. Por ejemplo, podría ser una gripe, una faringitis, una diarrea, un dolor de cabeza, ¿no? Un malestar en la muela. Entonces, es una enfermedad que tiene un periodo de tiempo limitado. En cambio, una enfermedad crónica aparece de forma lenta, ¿no? Muchas veces ni siquiera te das cuenta que tienes la enfermedad, pero dura un tiempo bastante prolongado. Es más, a veces te dura toda la vida. Por ejemplo, una alergia, una diabetes, un trastorno mental, por ejemplo, es una enfermedad crónica. Ahora, según la causa que las origina, podemos decir de que hay enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las enfermedades infecciosas están provocadas por cualquier tipo de microorganismo, llámese virus, bacteria, hongos o protozoos. En cambio, las enfermedades no infecciosas
son provocadas por algún tipo de intoxicación, algún accidente o quizá la alimentación de forma inadecuada. Y según el número de personas afectadas, estamos hablando de enfermedades esporádicas cuando afectan a pocas personas. Por ejemplo, en mi casa, no sé, todos tenemos fiebre. Luego tenemos una enfermedad epidémica cuando afecta a un gran número de personas. Y las endémicas cuando se presentan en algunas regiones o países, como en el caso que estamos viviendo ahora, ¿no? Es una enfermedad ya pandémica, ¿no? Que afecta a nivel universal. Ahora, ¿de qué forma podemos prever las enfermedades? Para prevenir ciertas enfermedades, sobre todo las de tipo infecciosas, lo más importante es impedir que ésta se propague, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a impedir esta propagación? Mediante ciertos hábitos de higiene. Por ejemplo, una de las cosas que debemos hacer siempre es lavar los alimentos y las manos antes de manipularlos, sobre todo en esta época en la cual estamos viviendo esta pandemia, ¿no? En el mercado, por ejemplo, la gente tiene la mala costumbre de cuando escoge de repente una fruta o alguna verdura, está manoseando estos alimentos, ¿no? Entonces se recomienda lavar bien los alimentos, ¿no? En agua y si fuera posible de repente con un poquito de lejía, unas gotas de lejía, para sacar la mayor parte de los microorganismos. Otra forma de prevenir ciertas enfermedades es cocinar bien los alimentos, ¿no? Evitando que queden crudos. En este caso, si bien es cierto, por decir, se recomienda que las verduras se cocinen, pero que no tanto, ¿no? Entonces, se lava bien los alimentos y luego se puede hacer una cocción, ¿ya? Para que nosotros podamos pues alimentarnos de la manera correcta, ¿no? Ahora, si es que tenemos mascotas en casa, también tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque los animalitos, por lo mismo que son animalitos, en el momento en que se asean con su lengua, se asean sus partes genitales y muchas veces con esa misma lengua que se asean sus partes genitales, nosotros tienden a lamernos la cara o a lamernos las manos. Entonces, cada vez que tú de repente acaricies a un animal, no juegues con él, lavarte las manos constantemente. Ahora, otra forma de prevenir las enfermedades también es beber agua potable. ¿Qué quiere decir esto? Evitar tomar agua del caño directamente. De repente sabemos que el agua hervida pues tiene un sabor diferente, pero es más saludable, ¿no? Entonces, recordemos que el agua del caño aparentemente está potabilizada, pero por la misma situación que vive el país, la potabilización no se da en un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si por decir el agua para potabilizar necesita, asumiendo 10 litros de cloro, le emplean la mitad de la dosis. Por lo tanto, los microorganismos siguen ahí. ¿Ya? Por eso, a beber agua potable, ¿no? Y si te vas a preparar un refresco, un jugo, que sea con agua hervida fría, ¿no? Otra cosa que también debemos hacer es lavar las manos antes de comer y después de ir al baño. Se ha visto mediante estudios que en nuestras manos hay una gran cantidad de materia fecal. ¿Ya? Incluso, ¿sabes dónde se ha encontrado materia fecal aunque tú no lo creas? En los pasamanos de los buses, ¿no? Entonces tenemos que lavarnos bien las manos, especialmente en esta época, ¿no? Cuando salgas de repente, aunque lo más saludable sería que no salgas, pero si por A o por B llegaras a salir, ¿no? Aparte de lavarte las manos, si fuera posible, ¿no? Echarte un poquito de alcohol. También desinfectar y lavar bien las heridas. Cuando tú te hagas alguna herida, ya por decir un corte, lo primero que tienes que hacer es lavarte, ¿no? Lavarte la herida con agua y jabón. Ahora, profesora, ¿qué jabón puedo usar? No puedes usar jabón de cara. Puede ser un jabón de glicerina o el jabón de lavar la ropa, el blanco de preferencia, ¿ya?
Después de eso, puedes desinfectar. El error que muchos padres cometen, ¿no? Y muchos docentes también, es agregar o echar el alcohol encima de la herida, ¿no? Está sangrando encima de la herida. No, no es la forma correcta. Lo que se echa encima de la herida, ya, es eh, el agua oxigenada. Vamos a asumir que te hiciste esta herida. Entonces te lavas con agua y con jabón, ¿ya? Y luego echas encima, después de haber lavado el agua oxigenada. Pero el alcohol lo vas a echar hacia los lados de la herida, es decir, a los bordes, no encima de, ¿ya? Ahora, si fuera una herida de consideración, ya si fue, después te puedes poner pues tu curita, ¿no? Pero si fuera una herida de consideración, ¿ya? Por decir, como la que vemos en este lado, lavar la herida, ¿no es cierto? Si fuera una herida de consideración, lavo la herida y con un pañuelo, con un trapo limpio, hago un amarre y me voy rápidamente al médico para que hagan la sutura correspondiente. Algo que es muy efectivo para parar las hemorragias, por ejemplo, es el huevo crudo, ¿no? Si la sangre no para, ¿no? A veces en un corte muy pequeño, la sangre sigue fluyendo, sobre todo en la yema del dedo. Entonces lo que puedes ir haciendo es, agarras un huevo crudo, ¿no? Lo pones en un recipiente o de lo contrario agarras con una cuchara y colocas el huevo crudo encima de la herida. Como presenta albumina es un buen anticoagulante. En el caso de que no funcione, ir al médico rápidamente, ¿no? Entonces, lavar y desinfectar las heridas, porque recordemos que la sangre es un acceso directo para prevenir algunas enfermedades infecciosas, ¿ya? Ahora, otra forma de prevenir también las enfermedades es limpiando bien las viviendas, las casas en donde vivimos, ¿no? Generalmente las mamitas, por ejemplo, suelen hacer la limpieza una vez a la semana, ¿no? Un fin de semana, y eso es correcto. ¿Eso quiere decir que los otros días no voy a limpiar? No, también, ¿no? Hay que pasar de repente antes de comer el trapo a la mesa, ¿no? Una barrida, limpiar las ventanas, abrir las ventanas para que haya aire. Sin embargo, eh, es bueno hacer una limpieza desinfectando de repente ciertas zonas, los baños, los patios, el piso, para evitar la propagación de microorganismos. Algo que se recomienda también es, bueno, ahora no estamos yendo a una piscina, no se sabe hasta cuándo podremos ir a una piscina, pero hablemos de la casa. Una zona húmeda de nuestra casa y ahora que el calor ya viene, ¿no? Ya está viéndose los primeros rayos del sol, es evitar caminar descalzo en tu ducha, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque toda zona húmeda como la ducha, ¿no? O el baño cuando salpica, en esas zonas húmedas se almacena una gran cantidad de hongos, de protozoarios, de microorganismos. Entonces, cuando tú pisas descalzo, te salen hongos en los pies, ya te pueden salir hongos en los pies, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Y el tratamiento micótico de hongos en los pies es bastante lento. Además, también vas a evitar caídas, ¿no? Imagínate una caída en la ducha, sobre todo en los bordes, podría provocarte algún accidente bastante serio. Y también lo más importante, evitar compartir cubiertos, platos, cucharitas, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno debe de tener sus propios utensilios para comer, sobre todo ahora en esta época de pandemia. Ya chicos, entonces estar evitando comer de las mismas cucharitas, ¿no? Así sea una tortita, un postre o algo pequeño. Cada uno debe de tener su recipiente. Ahora, en el caso de que te suceda cualquier enfermedad, ¿no? Diagnosticada lógicamente por un médico, existen diversos tipos de tratamientos, ¿no? Estos tratamientos nos ayuda a que la enfermedad no se prolongue o no se vuelva crónica, ya que constantemente nuestro cuerpo lucha contra esta enfermedad, ¿no? Por eso tenemos un sistema inmunológico. Y la ciencia, ¿no? y los conocimientos de las diversas culturas permiten ayudar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué tipo de tratamientos y enfermedades tenemos? Pues nos están los medicamentos, los antibióticos, los trasplantes, las vacunas, la cirugía y las medicinas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? A ver, vamos a conocer. ¿Qué cosas son los medicamentos?
Bueno, un medicamento es una sustancia que previene y alivia o en todo caso cura una enfermedad. ¿Por qué hablamos de prevenir, aliviar y curar? Porque, por ejemplo, en el caso de la prevención, por decir, ¿no? Si yo tomo miel de abeja, es un ejemplo. Si yo tomo miel de abeja, una cucharadita al día, voy a prevenir ciertas enfermedades, como por ejemplo la tos, ¿no? Enfermedades a la garganta. Entonces, eso es una prevención. Ahora, si yo tengo un dolor de cabeza, yo puedo tomar un paracetamol y me va a aliviar el dolor de acá a media hora, ¿no? Entonces, me está aliviando. Ahora, si yo de repente tengo, por decir, ahora, si yo de repente tengo una anemia que no sea genética, yo puedo tomar un medicamento que se llama dexametasona, que de alguna forma va a aumentar los glóbulos rojos y me va a curar la enfermedad. Entonces, hay tres tipos de medicamentos para prevenir, aliviar o curar. Y estos se van a obtener de plantas o de otros seres vivos, ¿no? Pero también se van a fabricar en laboratorios mediante sustancias químicas. Ahora, ojo, todos los medicamentos primero tienen que ser recetados por un especialista. Por eso no es bueno automedicarse, ¿ya? Y además podrían tener efectos negativos o efectos secundarios. Por eso es que antes de tomar un medicamento debemos de leer cuáles son esos posibles efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, te comento un caso, ¿no? Existen medicamentos, por ejemplo, que te podrían provocar, ¿no? Trastornos alimenticios, ¿no? Entonces es un efecto secundario. O medicamentos que te causen pesadillas, es un efecto secundario. O medicamentos que te provoquen náuseas, ¿no? Es un efecto secundario, ¿ya? Ahora, otra manera de tratar una enfermedad es mediante las vacunas. Las vacunas son medicamentos que se les dan a las personas sanas para protegerlas de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Estas vacunas contienen algunos microbios o agentes patógenos que causan la enfermedad, pero muertos o debilitados para que no sean peligrosos. ¿Qué, profesora? Cuando me ponen una vacuna, ¿me vacunan la misma enfermedad? Sí, ¿no? Te vacunan la misma enfermedad, pero de forma debilitada para evitar su propagación, ¿ya? A estos microbios se les llama anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, cuando un bebé nace, le ponen una vacuna llamada la pentavalente, porque presenta cinco microorganismos en uno, ¿ya? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Las vacunas, si es que saliera la vacuna, esta se va a aplicar a las personas sanas, ¿no? No a la persona enferma, sino a la persona sana. ¿Para qué? Para que a futuro evite contagiarse de esta enfermedad, ¿ya? Pero ojo, no quiere decir que si tú te pones la vacuna quedas inmune de por vida, no, ya, no. Podría darse los casos en que sí, por más vacuna que tú tengas, te dé la enfermedad. Por ejemplo, la polio, ¿no? La polio es una vacuna que te ponen en el momento de nacer, pero eso no quiere decir que durante tu vida no tengas. La polio es una enfermedad que ataca a los músculos de las piernas, es decir, no puedes caminar, ¿no? No se desarrollan tus músculos. Entonces, hay personas que se han vacunado contra la polio, sin embargo, su sistema inmunológico ha sido tan débil que se ha contagiado de la enfermedad y ha quedado sin efecto, ¿ya? Luego tenemos los antibióticos. Los antibióticos es un medicamento mucho más fuerte que un medicamento común y corriente, ¿no? Ellos destruyen a las bacterias que nos producen enfermedades. Los antibióticos pueden combatir virus, hongos y protozoos, ¿ya? Y además hace que las bacterias eh, puedan, en algunos casos, cuando se abusa de un antibiótico, puede hacer que las bacterias se hagan resistentes, ¿no? Por ejemplo, con los antibióticos antigripales. ¿Qué sucede con la gripe? ¿No? La gripe es una enfermedad que una vez que ingresa a tu cuerpo ya no sale. Pero yo no sé si tú te has percatado de que cada gripe que te da es un poco más fuerte que la anterior. ¿Por qué? Porque el antigripal o el antibiótico que te tomaste en alguna forma quizá bajó el límite de los virus gripales,
pero también a la vez ha hecho que se vuelva resistente cuando de repente tomamos estos antigripales en forma excesiva. ¿Ya? Entonces, cuando uno toma un antibiótico en forma excesiva, en lugar de combatir la enfermedad, vas a hacer que las bacterias o los virus en este caso se vuelvan más resistentes. ¿Ya? Otra forma de tratar las enfermedades es mediante la cirugía. En este caso ya pues se da en aquellas enfermedades en las cuales peligra tu vida. Por ejemplo, una apendicitis, una fractura en el hueso, una hemorragia interna, un tumor, ¿no? Tiene que ser extirpado o cocido, por decirlo así, saturado con una cirugía. Esto lo va a hacer un médico cirujano especialista, ¿no? En el cual va a hacerlo esto a través de la interna o externa de tu cuerpo, ¿ya? Mediante técnicas especializadas para evitar, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia o una pérdida de sangre. Hay cirugías en las cuales se necesita una anestesia local, ¿no? Que solamente es ese pedacito, es decir, tú estás despierto y puedes sentir el corte de tos, pero no te duele, o una anestesia general en el cual estás dormido, ¿ya? Entonces, esto lo hace un médico especialista. Otra forma de tratar las enfermedades y que quizá en el Perú pues se da muy poco es mediante los trasplantes. Ya cuando algún órgano de tu cuerpo, sobre todo un órgano vital que pueda ser trasplantado, por ejemplo los pulmones, no hay hasta la fecha un trasplante de pulmón, ¿no? O de cerebro, por ejemplo. Pero el corazón, riñón, ¿no? Incluso partes del hígado, oreja, cara, ¿no? En algunos casos pueden ser trasplantados, ¿no? Mediante el procedimiento en el cual las personas que fallecen, ¿no? Donan sus órganos y pueden salvar muchas vidas. Por ejemplo, España dice es el país en el mundo que más donaciones tiene, pero lamentablemente en el Perú no se da. A pesar que en nuestro DNI, por ejemplo, nosotros los adultos, quizá podamos colocar que sí queremos hacer un trasplante de órganos, como en mi caso, ¿no? Yo sí quiero que el día en que yo me muera, mis órganos sanos sean para otras personas. Aún así, a veces los familiares se oponen a este tipo de trasplante, ¿no? Entonces, eso hace que el índice en el Perú, ¿no? De personas que esperan un órgano para que puedan ser trasplantados sea una espera larga, tanto que muchas veces en el camino de la espera mueren. Sin olvidar, ¿no? El tráfico que existe de órganos, ¿no? ¿Cuántos niños, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos que desaparecen? El gran porcentaje de estos casos que han desaparecido es para extraer sus órganos y venderlos, ¿no? Se da estos casos. O de repente los venden en el mercado negro y las personas que están en la fila de espera pues tienen que arriesgar su vida y en el mayor de los casos fallecen esperando esta oportunidad. Y finalmente tenemos el tratamiento de otro tipo de medicinas, lo cual se le llama la medicina alternativa. Ojo, la medicina alternativa no tiene nada que ver con lo que hace un chamán. Ojo, que muchas veces suele confundirse. La medicina alternativa es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, es una especialidad dentro de la medicina, en el cual los médicos estudian, ¿no es cierto?, las medicinas ancestrales para curar o aliviar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la aromaterapia, por ejemplo, la acupuntura, los masajes, ¿no? El quiropráctico. Entonces se emplean de repente hierbas o mediante la alimentación, ejercicios que van a permitir restituir tu salud. Ahora, ojo, este tipo de medicina, a diferencia de la medicina científica, demora un poco más de tiempo en surgir efecto, pero sí lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, existen hierbas que son muy, muy efectivas para una tos, ¿no? Por ejemplo, cuando a mis hijas le da tos, yo agarro la borraja, que es una hierba, agarro la borraja, lo hiervo y les doy durante
3 a 5 días, ¿no? Tibio, y vas a ver que en 2 3 días te lo quita. Pero Miss, usted acaba de decir que se lo da de 3 a 5 días. Es para evitar que regrese la tos, ¿no? Y si lo pones miel de abeja y un poquito de limón, mejor todavía, ¿no? Entonces, este tipo de medicina se da. En nuestro país hay, sí, ¿no? Sobre todo en nuestra serranía, en nuestra selva, hay muchos de nuestros paisanos, por decir así, que emplean este tipo de medicina y que ahora es una nueva especialidad ya hace mucho tiempo dentro de la rama de la medicina, ¿no? La medicina alternativa. ¿Ya, chicos? Entonces, ven ustedes cómo la salud, ¿no? Está formada por tres componentes básicos: la parte física, la parte mental y la parte social. Y que la alteración del equilibrio de la salud se llama enfermedad. También hemos visto que existen tipos de enfermedades, ¿no? Según el modo en que aparecen, pueden ser agudas o crónicas. Según la causa que los origina, pueden ser infecciosas y no infecciosas. Y según el número de personas afectadas, pueden ser esporádicas, epidémicas o endémicas, ¿no? También hemos visto las medidas que podemos tomar para prevenir ciertas enfermedades, como lavar los alimentos, cocinar bien los alimentos, tener un cuidado más profundo con nuestras mascotas, beber agua potable, lavarnos las manos, desinfectar correctamente las heridas, limpiar nuestras casas, no caminar descalzos en zonas húmedas y evitar compartir los cubiertos, los platos, ¿no? Las cucharas, etcétera. También hemos visto que existen tratamientos, ¿no? Para prevenir enfermedades, como son los medicamentos, los antibióticos, los trasplantes, la vacuna, la cirugía y la medicina convencional. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué cosa me vas a hacer en tu cuaderno? Ojo, me vas a colocar la fecha de hoy. A ver, saca tu cuaderno y me colocas la fecha de hoy, 12 de octubre del 2020. Me colocas de título salud y enfermedad. Ese es el título que me vas a colocar. ¿Ya? Coloca la fecha y me escribes el título, salud y enfermedad. Luego me resuelves el siguiente cuestionario, pregunta-respuesta. ¿Ya? Te hago 6 preguntas. Según la OMS, ¿qué es la salud? Entonces te vas a la diapositiva número 1 y ahí vas a encontrar la respuesta. Luego me haces la pregunta 2. ¿A qué llamamos síntomas? ¿No? La pregunta 3. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades? Explica. En la pregunta 4. ¿Qué medidas de prevención debemos tomar para evitar enfermedades? Solamente los mencionas. Lavarse las manos, no compartir alimentos, solo lo mencionas, ¿no? Ya sea por comas o por guiones. ¿Qué tratamientos pueden ayudar a nuestro organismo a evitar enfermedades? Ahí también, ¿no? Hemos visto acá, en esta parte, 6 tipos de tratamientos, ¿ya? Con su explicación. Y luego me vas a pegar 2 imágenes explicadas del tema, ¿no? Pegar 2 imágenes o lo dibujas. Esto es lo que me vas a presentar en tu evidencia, ¿ya? Este es el primer tema, ¿ya? Y luego pues me vas a pegar las separatas correspondientes. Entonces, el próximo lunes 12 de octubre te voy a revisar el cuestionario, que es la nota de cuaderno. Te voy a revisar la separata 17, que es la nota de tarea, y la práctica calificada, que va a ser tu nota de evaluación. Y chicos, y de esta forma vamos a empezar este cuarto bimestre. Entonces, esto sería todo, ¿no? Cuídense bastante, aprovechando que hablamos de este tema. Evitar salir, lavarse las manos constantemente y a cuidar a las personas que tenemos en casa, porque sí, todavía hay gente que sigue muriendo por el COVID-19. Un beso para cada uno de ustedes, cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chicos.